Buenas noches nuevamente. Les saluda Daisy Fontalvo Díaz, pediatra neonatóloga de la Universidad de Buenos Aires. En este momento estoy presidiendo ASCON Regional Norte, Cesar Magdalena y Guajira. Hoy tenemos el privilegio de contar con el doctor Héctor Romero, pediatra neonatólogo y epidemiólogo, ¿cierto?, del Hospital Universitario San José Infantil, donde es docente y además coordina la unidad de cuidado intensivo. Doctor, es un privilegio tenerlo con nosotros. Usted que es una persona acá en Colombia, pues que se ha encargado de tenernos con los últimos acontecimientos en todo. Bueno, además, damos gracias a nuestros patrocinadores, a Marey Nova Medical, con Curosur, que es un surfactante con gran evidencia clínica y con calidad, que hemos tenido el gusto de usarlo, hemos tenido bastantes resultados con este producto. Gracias a Beatriz Vives, gerente de producto, Yomaira Cabrera, gerente Costa, y nuestro representante Rodolfo Nieto, que sin ellos no hubiera sido posible esta conferencia. Bueno, sin más preámbulos, doctor Héctor, lo dejamos acá a cargo de la audiencia. Muchísimas gracias. Ok, Disita, muchas gracias. Muy amables tus palabras por esta presentación. Muy chévere. Buenísimo estar reunido con ustedes, así sea virtual. Algún día nos volvemos a reunir en el Congreso de Neonatología en octubre de forma presencial. ¿Estás viendo mi pantalla? ¿Me puedes retroalimentar si estás viendo mi pantalla y ves mi conferencia? Muy bien, doctor Romero. Adelante. Ok, perfecto. Entonces... Pero podemos ponerla en pantalla completa, ¿no? Sí, está en pantalla completa, doctor. Sí. Ah, ok. O sea, hay un pedacito negro a los lados porque es una cortadita, la versión cortadita. Me invitaron para que habláramos de surfactantes. El tema era dosis. Le dije, sí, perfecto. Pues si hay dosis, ¿por qué no podemos hablar de otros ítems que hay en la literatura y hacer una revisión muy bonita de surfactantes? ¿Qué es lo que hay de moda en este momento y cuál es la evidencia de lo que estamos haciendo? Entonces, empecemos. Bueno, aquí tenemos a Brian. Brian es un neonato muy acucioso y tiene muchas preguntas. Y él también tiene sus preguntas sobre surfactantes pulmonares. Por ejemplo, una pregunta de Brian es, ¿cuáles son las indicaciones off-label de los surfactantes en Colombia, según las guías de práctica clínica? Wow, eso lo vemos frecuentemente. Una segunda pregunta, si la primera dosis de surfactante se proporcionó después de las 2 horas de edad, ¿afectará la incidencia de morbilidades? Otra pregunta, ¿superar el máximo de dosis recomendada, que son 3 o más, ofrece mejoras en morbimortalidad o en resultados de la membrana alina? Otra, ¿qué condiciones deben cumplirse para colocar eventualmente una tercera dosis de surfactante? ¿Necesita muchos requisitos? Dos últimas, ¿las dosis altas tienen mayores beneficios cuando se usan en surfactantes como Albiofat, Surfacten y Poractan alfa? Vamos a mirar. Y última, ¿qué es mejor? ¿Aplicar el surfactante en 4 cuadrantes o en posición neutra? Bueno, entonces ahí pueden tener 50-50, las ayudas a el público o una llamada a un amigo. Empecemos. Entonces aquí tenemos una lista de los surfactantes que hay en este momento en el mercado internacional. Tenemos surfactantes de origen bovino. Dentro de esos tenemos el Beractan, tenemos el Bless, el Bobactan, el Calfactan, que es el Kelisuf, que es un surfactante también de origen bovino, el coreano, que es Newfactan, y este surfacten, que es otro surfactante de origen americano. Entonces, todos esos surfactantes son de origen bovino. Esos surfactantes de origen bovino pueden ser de lavado de pulmón o de macerado de pulmón, o puede ser macerado enriquecido de pulmón, ¿ok? Estos tienen diferentes concentraciones de fosfolípidos, de proteína B, proteína C, y por tener diferentes concentraciones de fosfolípidos, pues su dosis sugerida es diferente y el volumen es diferente. Estos son los bovinos, pero mire, también tenemos porcinos. Tenemos 3 surfactantes porcinos en el mundo: Butactan, Poractan alfa y Surfaxen. Este Surfaxen es el cubano. Se cuenta que son de pulmón macerado o lavado, y también tiene ciertas concentraciones de proteína B, que es la más activa. Si se ponen a mirar la cantidad de fosfolípidos por mililitro, el que más tiene es Poractan alfa, que tiene 80 miligramos por mililitro, y los que menos tienen son los que tienen 25.
Ese por un lado. Y la concentración de proteína B, que es la activa, la concentración más alta es esta, 0.45, otra vez en poractan alfa. Y las concentraciones más bajas están en este, por ejemplo, mire, 0.03, que es Veracta, y el 0.17, que es el Bless o el Neosurf. Entonces, tenemos varios surfactantes. Quiero mostrarles estadísticas de surfactantes a nivel del mundo. Bueno, les quiero mostrar realmente es una cohorte sueca de 7.980 niños a los cuales se hizo un análisis. Una muy buena publicación en JAMA New Open, que encontraron que el 58% de los niños que requieren surfactantes son varoncitos. Significa que hay una predisposición por el varón. Segundo, los recién nacidos que recibieron surfactante, solo el 1.1% eran recién nacidos a término. Y ese 1.1%, el 54% tenían síndrome de aspiración de meconio. ¡Wow! Significa que ya tenemos un dato. En el a término es muy poco probable utilizar surfactante, pero si hay que utilizarlo, la mitad es por un síndrome de aspiración. En los niños entre 32 y 36 semanas utilizan solo el 2.3% del surfactante. Mire, 32 a 36. Por eso la membrana alina y todas las terapéuticas que hacemos en el prematuro es por debajo de 32 o entre 32 y 34 con factores de riesgo. Miren los más pequeños, 28 a 31 semanas, 27% uso de surfactante. Y los menores de 28 semanas, el 79% usan surfactante. Entonces ahí vemos que el gran porcentaje de los que usan surfactantes son los menores de 32 semanas. Y miren, la membrana alina ocupa el 81% de todos los diagnósticos y algo que encontraron raro, la taquimia transitoria ocupa el 4%. Y eso hace el autor, Cáliz, y el doctor Bancarali. Dice, oye, ¿cómo así que hay un 4% utilizando surfactante en taquimnias transitorias del recién nacido? Eso es off-label y vamos a mirar si hay evidencia o no hay evidencia. Un 6% en broncoaspiración de meconio y otro dato importante, 8% no se sabía cuál era la indicación o no estaba escrita en las historias clínicas. Había un uso no indicado, si se dan cuenta, en un 19%, significa 1 de cada 5 niños tenían un uso no indicado, lo que llamamos off-label. Y las omisiones en el tratamiento, que uno pensaría que no pueden ocurrir en países tan desarrollados, se daban en el 5.7%, omisiones. Omitir el tratamiento conllevaba a una sobrevida más baja del 49%. Número de dosis. El 59% recibió una dosis de surfactante. Aquí está, bueno, aquí el verdecito, todos estos, una dosis de surfactante. El 26% recibió 2 dosis de surfactante. Y solo el 7% recibió una tercera dosis y un 2.8% recibió una cuarta dosis o más. Si se dan cuenta que aquí se la juegan en un casi 90% recibir una o 2 dosis de surfactante, significa que en este país la mayoría de niños requirieron 2 dosis de surfactante. Ahora, ¿qué sucede si administras 3 dosis de surfactante o 4 o más dosis de surfactante? Doctor, pues si yo aplico 3 o 4, el paciente le puede ir mejor. Bueno, en sobrevida no es estadísticamente significativo. El OR pasa por 1, no hay más sobrevida. En morbilidades en los sobrevivientes, como es neumotoras, hemorragia intraventricular, duración de la ventilación mecánica por más de 7 días, duración del CPAP, suplementación de oxígeno al día 28 y a la semana 36, hablando de displasia broncopulmonar, no hubo ninguna diferencia. Colocar más de 3 dosis no impacta, ¿sí? Pero no tiene una mejoría en el paciente. Pero mira lo que pasa con la necesidad de corticoide postnatal. Incrementa la necesidad de corticoide postnatal. Y los tiempos en los cuales se colocan las dosis de surfactante. Recuerden que las guías internacionales hablan que tengo que colocarlo antes de las 2 horas. Pues en esta cohorte encontraron que el mayor porcentaje de dosificación fue a los 10 minutos, el 70%. El segundo pico de dosificación de surfactante fue entre las 8 y las 10 horas de vida. Y un pequeño pico se presentaba de dar surfactante entre las 24 y 30 horas. Recuerden que la recomendación es dar surfactante temprana antes de las 24 horas. ¿Y qué sucede si damos surfactante no temprano, sino que nos demoramos más de 2 horas en dar el surfactante? ¿Con qué nos encontramos? Con un incremento del neumotórax, un incremento de la hemorragia intraventricular severa, grado 3 y grado 4, mayor uso de corticoides postnatal y mayor duración del CPAP, más de 7 días. Todos con
ORs e intervalos estadísticamente significativos. Conclusión, nos toca darlo antes de las 2 horas. No tengamos perecita. Esos son los datos estadísticos que hay para que tengan algunos datitos cocteleros. Ahora vamos a hablar de enfermedad de déficit surfactante, enfermedad de membrana hialina. ¿Qué dicen las guías? Bueno, nosotros tenemos muchas guías, pero les quiero mostrar 3 guías o consensos que son del 2021. El mexicano, el canadiense y el chino. Y hay 4 consensos que son del 2019. El europeo, el del Reino Unido, el otro del Reino Unido y el peruano. Y de ahí para abajo están todos los demás consensos y aquí está la guía colombiana del 2013. Ok, empecemos esto como por preguntas. Yo hago las preguntas, recuerde que Briancito hizo unas preguntas, ahora hacemos unas preguntas y vamos a mirar qué dice la evidencia respondiendo. La primera pregunta, las indicaciones para colocar la primera, la segunda y ocasionalmente la tercera dosis surfactante. ¿Qué tengo que tener como indicación, como requisitos para colocar la primera dosis? Se recomienda la primera dosis de surfactante si se coloca en los primeros 20 minutos de vida, si cumple estas condiciones. Si se dan cuenta, la mayoría de guías hablan de menor de 1000 gramos que requirió intubación en los primeros 15 minutos. O menor de 1000 gramos o menor de 30 semanas. En ese niño que requirió intubación y que no recibió corticoide antenatal, debería recibir la primera dosis de surfactante. Si se dan cuenta que no necesitamos rayos X ni gases. La recomendación fuerte es que el menor de 1000 gramos, menor de 30 semanas, con intubación en los primeros 15 a 20 minutos y que hayan recibido no corticoide, debería recibir la primera dosis de surfactante. Esto es terapéutico porque no es profiláctico, es terapéutico porque el niño hizo falla respiratoria. ¿Cuándo la indicación de la primera dosis después de los 20 minutos de vida hasta las 2 horas, que es lo ideal? Quiero primero tener una aclaración. Esto dice la guía europea y la ecuatoriana es totalmente de acuerdo. Fracciones inspiradas de oxígeno por encima del 30% sugieren enfermedad de membrana hialina. Por eso los cortes que ustedes van a ver siempre va a ser del 30% en adelante. ¿Cuál es la indicación de surfactante? La primera dosis entre los 20 minutos y las 2 horas de vida. Aquí están. Aquí está la guía colombiana. La guía colombiana dice que se debe colocar en las 2 primeras horas de vida que requiera FIOS por encima del 30 a 40%. Aquí está 30%, aquí está 30% y los peruanos también hablan del 30 a 40%. Significa que la recomendación fuerte es que si entre los 20 minutos y las 2 horas el paciente requiere más de 30% de FIOS, requiere una dosis de surfactante, su primera dosis. Ya sabemos la indicación de la primera dosis de surfactante en 2 momentos. Ahora, ¿cuál es la indicación de la segunda dosis de surfactante? Aquí están, segunda dosis, aquí está la guía colombiana, segunda dosis, segunda dosis, segunda dosis. Esta, con recomendación fuerte, es de la guía mexicana del año pasado. Y la colombiana lo tiene muy claro. Se coloca la segunda dosis cuando el paciente sigue necesitando, después de la primera dosis, sigue necesitando FIOS por encima del 30% y una presión media de la vía aérea por encima de 7 centímetros de agua. Entonces, con recomendación fuerte, esta indicación de la FIOS por encima de 30 más presión media de la vía aérea por encima de 7 te da la indicación de surfactante. O si el paciente estaba en CPAP, si falló el CPAP, tienes indicación de colocar el surfactante. Recuerde que yo puedo colocar surfactante, hacer el INSURE o hacer el ISA y dejarlo encipado al paciente. Pero si el CPAP falla, tendría la indicación de colocar la otra dosis surfactante. ¿Cuáles son los criterios de CPAP? De fallo del CPAP, depende. La mayoría hablan de un PEP por encima de 6 y una FiO2 que ronda entre 30 y 50%. Y está la indicación para la tercera dosis surfactante. Alguien dirá, doctor, yo casi nunca coloco tercera dosis. Ya saben por qué. Porque las condiciones son muy específicas. Mira lo que dicen los chilenos. Considera el uso excepcional de la tercera dosis solo si la presión media está por encima de 7, la relación arterioalveolar está por debajo de 0.25, esto es lo que llamamos índice de Fick, rayos X compatible con membrana hialina y ausencia de otras patologías que simulan membrana hialina, como ductus, atelectasias, neumonías, etcétera, etcétera. Eso dicen los chilenos. Los mexicanos del año pasado dicen exactamente lo mismo. Tercera dosis solo con, aquí le suman el FIOS por encima de 30, radiografía compatible, alteración gasométrica. La alteración gasométrica puede ser acidosis metabólica, hipoxemia, hipercapnia o podría ser el índice de Fick por debajo de 0.25. Y los mexicanos pues ya le están metiendo lo actual, que es tener un ecocardiograma normal.
y poderle usar una ultrasonografía pulmonar, una ecopulmonar, para decir que definitivamente lo que tienes es una membrana alina. Con recomendación fuerte, estas son todas las condiciones para que coloques una tercera dosis surfactante. Si no las cumples, pues te lo pueden glosar. O lo que estás haciendo es dándole tratamiento surfactante a un ductus, a una telectasia o a una neumonía. Segunda pregunta, ¿cada cuánto se coloca el surfactante? Entonces, quiero mostrarles esto. Esto es de la Academia Americana, la Asociación Americana de Cuidado Crítico Respiratorio. Dice, los intervalos para colocar surfactante van entre 6 y 24 horas. Entonces, hay surfactantes de 6 horas, 12, 24, wow. Pero mira lo que dice el doctor Paulin en su publicación de Pediatrics del 2014. Intervalos de dosificación más cortos que 12 horas recomendados por algunos manufacturadores no son basados en farmacocinética humana. Entonces, esos de 6 horas, 8 horas, no tienen farmacocinética en seres humanos. Todo esto fue hecho en animalitos. Entonces, ¿cada cuánto colocarlo? Esa respuesta la da el Ministerio en la Guía de Práctica Clínica del Ecuador. Dice, los intervalos dependen del tipo de surfactante. Para Poractan alfa se coloca a las 12 horas. Para Calfactan, que es Infasur, se coloca a las 12 horas. Para Veractan se coloca a las 6 a 8 horas. Y los mexicanos lo tienen clarito. Dice acá, abro comillas, administradas a las 6 horas de la dosis anterior de Survanta y a las 12 horas de Curusur. Recomendación A. Entonces no vas a colocar Curusur cada 6 horas ni Survanta cada 12 horas. Pregunta, ¿por qué un niño se gasta tantas dosis? Bueno, vamos a mirar. Esa es una muy buena publicación del 2011. Aquí están los ORs y las P significativas, que encontraron con regresión logística, un modelo de regresión logística, que entre más pequeño sea el bebé, mayor riesgo de necesitar redosificación. Si el paciente está en ventilación invasiva tipo SMB, hay mayor riesgo, 9 veces. Que la primera dosis de surfactante haya sido de 100 miligramos y no de 200, 7 veces. Que los rayos X hayan mostrado un Vence, clasificación Vence, de severo de 3 a 4 versus 1 y 2. Aumenta a 4 veces el riesgo. Y que la primera dosis de surfactante tenga una vida media corta menor de 10 horas. 1.6 veces. Entonces, ahí están todos los factores de riesgo con regresión logística que están asociados a mayor dosificación. Pero todos sabemos que a los prematuros inmaduros, esos son los que más necesitan dosis. Aquí lo vimos, a los pesos más chiquitos. Pues hay una publicación del año pasado donde estableció que realmente los que necesitan más de una dosis, son los bebecitos que tienen una inmadurez pulmonar severa. Ahora mira lo que han encontrado ustedes en la literatura. Los bebés que necesitan más de una dosis, imagínense que, mire este OR, está por encima de 1, se mueren más, tienen más injuria cerebral, más displasia broncopulmonar y requieren más tratamiento para retinopatía. Esto no lo está dando el número de dosis, es un factor confusor, sino que estos factores que están apareciendo es por la inmadurez del prematuro. Dicha inmadurez lo que está haciendo es que necesite más dosis de surfactante. Cuarta pregunta. Efecto del volumen del surfactante. Eso es un súper mito. Bueno, quiero darles 2 publicaciones. Esta es de la doctora Paola Cogo y dice lo siguiente, abro comillas aquí en esta partecita. Al abordar la cuestión del volumen del surfactante, hay menos información y la cuestión es meramente especulativa. En un terreno puramente teórico, cuanto mayor sea el volumen, mejor es la distribución. Sin embargo, grandes volúmenes conllevan a un alto riesgo de inundar a los pulmones con excesivas cantidades de agua. Entonces, aparentemente grandes volúmenes son mejores, pero la parte es que inundaría los pulmones. Y mira lo que dice aquí esta publicación de Abbott. Dice que, claro, es mejor grandes volúmenes porque tiene mejor distribución. Bueno, vamos a mirar de dónde sale esa publicación, de dónde salen esos análisis. Esta es una publicación de 1990, son estudios en animalitos, en conejitos. Imagínense que utilizaron surfactante bovino. Y el surfactante bovino lo utilizaron a 2 dosis. Una dosis de 1.5 cc por kilo y otra dosis de 15 cc por kilo.
Es el mismo surfactante, sino que uno va a 1.5 cc por kilo y otro a 15 cc por kilo. Este es el patrón de distribución ideal y homogéneo en un pulmón del surfactante. Quiero que comparen el de volumen pequeño y volumen grande. Si se dan cuenta que el volumen grande es el que más se parece al patrón de distribución, pero quiero que vean cuánto es el volumen grande. 15 cc por kilo. Volvemos a la misma conclusión. El volumen grande es mucho mejor, pero tiene que ser volúmenes altos. Esto inundaría los pulmones de los bebés. El segundo, este es Bobactam, Alveofat, dado a 100 miligramos por kilo, sino que a algunos niños le dieron 100 miligramos por kilo en 2.4 cc por kilo, a otros 8 cc por kilo y otros 16 cc por kilo. Si recuerdan la tabla de distribución ideal del pulmón, del surfactante en el pulmón, ¿cuál de estas se parece? La tercera. Volvemos a la misma conclusión. Para un surfactante de origen bovino, porque este es bovino y este es bovino, la dosis ideal de distribución homogénea sería 16 cc por kilo. No hay ningún surfactante con eso. Sigamos. Ahora les voy a mostrar la distribución de otros dos surfactantes. Lucinactán es un surfactante sintético. Quiero que vean la gráfica de distribución del lucinactán. ¡Wow! Se parece a la de distribución normal. Y este otro surfactante, que es poractan alfa, a 2.5 cc por kilo, quiero que vean la distribución de él, que es la de punteadera. Significa que la distribución en los bovinos depende del volumen. En el porcino no depende del volumen, ni en los sintéticos. Y aquí quiero mostrarles cómo a los 30 segundos de haber administrado un surfactante porcino, miren la distribución del pulmón y entre los 52 minutos la distribución es casi del 90%. Significa que ya estaría actuando a los 2 minutos un surfactante de origen porcino. Sí. Entonces vamos a mirar, a quitar mitos. Ahora, doctor, ¿qué es mejor? ¿Colocar un bolo, eso que se coloca directamente el bolo del paciente, o se le pasa en una infusión lenta? Aquí, mire, aquí están en infusión lenta, ¿sí? Está bajo gravedad pasando, gabaje, que dicen las enfermeras. Ok, pues vamos a comparar este surfactante, que es Alveofat, en este estudio, el 2002, lo pasaron a unos niños por bolo y a otros los pasaron por infusión. ¿Qué encontraron? Que la oxigenación era mejor en el blanquito, en el bolo. Que la reducción de la FiO2 era mejor en el blanquito, el bolo. Y aparte, la compliance estática, que es esta, mejoraba más rápido en el blanquito, en los punticos blancos. ¿Quiénes son los punticos blancos? El bolo. Conclusión. Los índices de oxigenación en la compliance estática son superiores cuando lo colocas Alveofat por bolo y no por infusión. Eso es para ese bovino. ¿Qué pasa con el porcino? Aquí hay una publicación de Biles Soler del 97, se dan cuenta, son súper viejitas, y colocaron poractan alfa, Curosur, a través de bolo, y a otros niños les colocaron a través de infusión, a través de una sonda en infusión. ¿Qué encontraron en estas morbilidades? Hemorragia pulmonar, neumotoras, etcétera, etcétera. No hay ninguna diferencia. ¿Sí se dan cuenta que los OR pasan por uno? Ok. Y alguien dirá, no, pero no hay ningún problema con eso. Lo que hay problema son los efectos secundarios. Quiero que vean el porcentaje de hipoxia y o bradicardia que se presentan con sonda versus bolo. Son estadísticamente similares. Conclusión de Bisoler. Pues el bolo es tan efectivo como la infusión. Y la hipoxia y la bradicardia no disminuye si la colocas por bolo o por una infusión de 1 minuto o por una infusión más lenta. Entonces, por eso ustedes ven que el Curosur lo meten directamente en bolo. Otra pregunta. Yo me crié con esto. A mí me decían, Héctor, vaya, pásale el surfactante en 4 cuadrantes. A mí me tocaba moverle la cabecita al bebé. Mire, 1, 2, 3 y 4 cuadrantes. Bueno, ¿qué es mejor? ¿4 cuadrantes, 3 cuadrantes, 2 cuadrantes o un cuadrante en el cual la posición es neutra? Bueno, la respuesta le dio este artículo de Karadak en el 2016. Dividió 3 grupos. Grupo 1, son 4 cuadrantes. El grupo 2 son 2 cuadrantes. Y el grupo 3 es un solo cuadrante en posición neutra. Quiero que vean todas estas morbilidades. ¿Cómo están las P? No significativas. Y lo dice el artículo. En términos de eficacia y efectos secundarios, no hay diferencia entre 4 posiciones, 2 posiciones o posición neutral. Pues, si me vas a poner a colocarlo en 4 cuadrantes, yo me acuerdo que colocábamos surfactante y eso era toda una mañana. Si lo vas a colocar entre 4 cuadrantes y un solo cuadrante, pues yo en tiempo
no teniendo ningún efecto sobre el bebé, ni malo ni bueno, lo colocaría en un solo cuadrante. Siguiente pregunta. ¿Qué fue lo que me invitaron? Efecto de la dosis del surfactante. ¿Qué tal? ¿Mejor alta o mejor baja? Bueno, quiero mostrarles recordarles, cada surfactante bovino tiene una dosis recomendada. 100, 135, 50, 105, 100, 120, 120 miligramos por mililitro. Dosis, miligramos por kilo. Aquí es, perdón. Significa que de los 8 surfactantes, ¿sí?, solamente este y este dicen que la dosis del fabricante tiene que ser 100 miligramos por kilo. Ahora vámonos con los porcinos. Los porcinos van entre 100 y 200 miligramos. ¿Se dan cuenta? Son más homogéneos la dosis de los porcinos. Ahora quiero traerles un datico que aparece en el JAMA, en el artículo de epidemiología. Dice, abro comillas, la reserva natural de surfactante es muy baja en los recién nacidos extremadamente prematuros. Va entre el pool que llamamos de surfactante entre 2 y 10 miligramos por kilo de surfactante. El pool de un recién nacido a término es 100 miligramos por kilo de surfactante. Ok. Y encontraron que los regímenes recomendados de 2 a 3 dosis, ¿se acuerdan que la mayoría de niños necesitaban 2 dosis? Si tú das entre 2 o 3 dosis, en total estarías dando 300 a 400 miligramos por kilo, que sería suficiente para sustituir la deficiencia de surfactante hasta que comience la producción endógena a las 48 y 72 horas de edad postnatal. El punto va a que hay dos vertientes. Doctor, es que yo le voy a colocar 100 por kilo porque eso es lo que tiene el prematuro, es lo que tiene el a término. Y yo lo quiero llevar al prematuro a 100 por kilo. ¿Quién nos ha dicho que el bebé necesita 100? La literatura demuestra que en cohortes grandes el bebé habitualmente necesita 2 dosis. 2 dosis implicaría 200 o 300 miligramos por kilo. Son las dos vertientes, tú puedes irte por cualquiera de las dos. Yo solamente les muestro la evidencia. Recuerden que esto es 2021. Ahora, dosis bajas, dosis altas. Cojamos un surfactante bovino, por ejemplo, Albiofat. Hay una publicación de dosis altas, dosis bajas de este surfactante. Es viejito, 1994. ¿Qué sucede si coloco dosis altas, la bolita blanca, versus dosis bajas, que es el negro? ¿Qué le pasa a la necesidad de FiO2? ¿Hay menor necesidad de FiO2 a lo largo de las horas cuando utilizaste FiO2, cuando utilizaste altas dosis? Bien. ¿Qué le pasa a la oxigenación? Es mejor la oxigenación en el blanquito, los de alta dosis. ¿Qué le pasa al enfisema intersticial pulmonar? Con P significativa es más bajo, mire, 14 versus 33 en el grupo de altas dosis. ¿Y qué le pasa a la sobrevida sin displasia broncopulmonar? Con P significativa es más alta, 64 versus 50 en los pacientes de altas dosis. Conclusión, altas dosis de este surfactante, que es Albiofat, mejora la oxigenación y reduce el barotrauma, porque no hay enfisema ni hay displasia broncopulmonar. Por eso cuando llegó este surfactante a Colombia y llegó con 50 miligramos por kilo, después volvieron los expertos y nos sugirieron que utilizáramos Albiofat a 100 miligramos por kilo. Era basado en ese artículo del 94. Ahora, tenemos otro surfactante que es Surfacten. Este es también bovino. Mire, altas dosis versus bajas dosis. Alta dosis es el blanco, baja dosis es el negrito. La respuesta excelente se va mejor en la alta dosis. La pobre respuesta es más alta en baja dosis. Ahora, ¿qué pasa con la mejoría clínica y la mejoría en la oxigenación? La mejor clínica y oxigenación es más alta, estadísticamente significativa, aquí están los asteriscos, y la P es significativa, cuando utilizamos high dose, que es el blanquito. ¿Qué sucede aparte? Pues los resultados de displasia broncopulmonar se reducen, hemorragia intraventricular, la combinación de displasia intraventricular, displasia de hemorragia, ventilación a los días 30 y necesidad de oxígeno al día 30. Todo eso se ve beneficiado con P's por debajo de 1, de 0.05, perdón, a favor de alta dosis. Entonces la conclusión de Konishi, este tiene varias publicaciones de surfactantes, altas dosis de este surfactante tiene más efectos benéficos en prolongar la respuesta, menos hemorragia intraventricular y menos displasia broncopulmonar. ¿Qué pasa con Poractan Curosur? Hay una buena publicación de Barbara Krolak basada en 3 estudios.
Estos estudios en total tuvieron 994 niños y compararon dosis altas de Curusur versus dosis bajas de Curusur. ¿Qué encontraron con ORs y P significativas y ORs por debajo de 1? Hay una reducción del casi 50% en el retratamiento, el número de dosis, y hay una reducción del 45% en la ventilación mecánica a las 72 horas de vida. Y estos beneficios en ventilación mecánica y retratamiento se siguen viendo a pesar de que coloques este surfactante por Lisa, por Ensure o que lo coloques en los bebecitos de 29 a 32 o mayores de 32 semanas. Este dato importante. Alguien me dirá, bueno, doctor, dosis altas de Curusur, ¿cuáles son? Entonces todo el mundo dice 200. Pues este artículo encontró que las dosis altas de Curusur que siguen siendo efectivas para estos resultados va entre 170 y 200 miligramos. Ahí datico coctelero. Conclusión de Carlack. Dice, dosis iniciales altas de poractan alfa impactan en la necesidad de ventilación mecánica y retratamiento. Imagínate que hay una reducción aquí del 8% por cada 10 miligramos por kilo de incremento de la dosis de poractan. Entonces, a medida que vas de 100, vas aumentando 100, 110, 120, va incrementándose un 7 o 8% los beneficios sobre ventilación mecánica y retratamiento. Otra pregunta. Efecto de las diferentes formas de administrar surfactante. ¿Cómo administramos surfactante? ¿Se acuerda que la forma viejita era intube, surfactante y espera hasta que el profe diga cuándo se estuva? Perfecto. La segunda forma que salió hacia el 2013, que está en todas las guías, es colocarlo a través de la técnica Ensure. Intube, surfactante y estube. Quiero mostrarles acá. Y recientemente le ha salido la competencia al Ensure, que es la técnica mínimamente invasiva, MIS, o la técnica menos invasiva, LISA. ¿Qué hablan de esta técnica a nivel de la literatura? Pues aquí les muestro la recomendación B2 de la guía europea. Dice que LISA es preferible, es el método preferible para administrar surfactante en niños que respiran espontáneamente. Y la guía mexicana del año pasado dice que LISA debería ser la primera opción para instalar el surfactante en niños que presentan respiración espontánea y tienen apoyo con CPAP temprano. ¿Se dan cuenta de las condiciones? LISA no es para todo el mundo, ¿sí? LISA no es para el hospital donde la mamá no tiene controles prenatales, no tiene, nace el prematuro, no hay control prenatal, no tiene corticoide antenatal el bebé, la mamá, no se le colocó CPAP temprano al bebecito y el bebé no respira espontáneamente. Ahí no cae. Entonces tenemos Ensure y LISA. Recuerden que Ensure es una técnica meramente americana. Ensure, nosotros estamos peleando en Ensure y Ensure, pues tú intubas al paciente y a través del tubo que le toca al paciente le colocas el surfactante y luego lo extubas. Recuerden que para la técnica Ensure tiene que cumplir 2 horas, menos de 2 horas entre la intubación, la aplicación del surfactante y la extubación. Tienes 2 horas. Y al Ensure le salió el Ensure con reclutamiento. Se llama InRecture. Y hay un estudio grande en el cual demuestra que tiene tanto los mismos beneficios como el Ensure. ¿Cuál es el inconveniente? Te necesito reclutar en sala de partos y la forma de reclutar de muchos artículos es tener ventilación de alta frecuencia. Bueno, ahora vámonos con LISA o MIS. La idea es colocarlo a través de un dispositivo que no es el tubo. Puedes colocarlo a través de un catéter delgado o a través de una sonda de alimentación Nelaton. Dependiendo del catéter delgado, hay el nombre del método. Si el catéter es un 16G, pues el método Hobart. Si es un 17 Gauss, es el Elkamis. Si es un 5 Fres largo, es Karolinska. Perfecto. A través de la sonda de alimentación, es una sonda 4 o 5 frames. La técnica se llama Take Care o Sonsure. Pero si tú pasas la sonda y la sonda no se deja pasar, puedes utilizar la técnica o el método Coulomb, que es impulsar la sonda con una pinza de McGill. Hasta ahí vamos bien, pero les quiero mostrar porque vinimos a actualizarnos. Pues ya hay unas técnicas de pasar surfactante a través de máscara laringia. La primera técnica que se estableció, que fue para el 2019, fue Calmes. Y en este momento ya hay publicaciones hablando de SALSA. SALSA es la administración de surfactante a través de máscara laringia. Aquí están los protocolos de LISA, ¿sí? En el cual aquí están los diferentes métodos que les comenté. Hay otros adicionales, por ejemplo, este Ministur. El tubo o el catéter que se tiene que utilizar, la dosis del surfactante y en qué tiempo se coloca, y si necesita premedicación y o sedación, para que si vas a escoger un tema, un método, pues escojas el método con todas las características.
Si haces un LISA y no cumple las condiciones, pues no sirve de nada. Entonces prefiero me quedo con un Ensure. Evidencia de LISA. Entonces, LISA es un método muy europeo, ¿sí? Muy europeo. En este año 2021 salieron 4 metaanálisis, 4. El más reciente es el de Cochrane, ¿sí? Con calidad de la evidencia moderada, hay una disminución en la mortalidad, en la ventilación, en la displasia bronco-pulmonar y en la hemorragia, en la leucocefalomalacia periventricular. Y lo mismo dice Cochrane. Hay una mejoría en estos resultados, la calidad de la evidencia es moderada y aquí están los colorcitos del riesgo, de los artículos que entran. Aquí hay, entre comillas, 16 artículos más o menos. Los artículos que entran y algunos que son en rojo significa que tienen alto riesgo, pero la mayoría no tienen riesgo de tener sesgos. Bueno, acuérdense que no hay que ver los colorcitos también. Ahora, surfactante a través de máscara laringea. Entonces uno lo ve todavía lejos. Como en algún pasado nosotros veíamos lejos el Ensure y algunos veíamos lejos el LISA. Ya hay instituciones en Colombia que hacen LISA. E intentamos hacer LISA. Ok, entonces el metaanálisis de este 2021 sobre máscara laringea. La primera publicación fue en 2018, que también fue un metaanálisis. Solamente eran 2 artículos y disminuía la intubación y la suplementación con oxígeno, pero ellos fueron muy... La doctora Gracia dijo, definitivamente se necesitan más estudios porque la calidad es muy pobre. Y hay una publicación que todos leímos, que es la publicación de Nerd Reviews del año pasado en octubre, en el cual se estableció la teoría de cuáles serían las técnicas para colocar a través de máscara laringea. Y de ahí aparece la técnica SALSA. Y está la conclusión del metaanálisis del año pasado, ¿sí? Que se necesitan estudios de mayor calidad para establecer si se coloca surfactante a través de la máscara laringea. Entonces aquí hay un resumito, si alguien me queda, ay doctor, quiero un resumito de lo que acaba de decir, bueno, que hay una muy buena publicación de la revista turca de pediatría, en el cual está la instalación faríngea, la SALSA, que es supraglótica, la máscara laringea, el catéter delgado, ahí está LISA, BIS, etc. Y el nebulizado, imagínense. Están los instrumentos que se utilizan, la premedicación o sedación, ventajas y desventajas. Vamos a hablar un poquito de las desventajas. El faringio, si yo coloco surfactante faringio, yo no sé cuál es la cantidad que realmente está llegando a los pulmones. Si lo coloco a través de SALSA, máscara laringea, esa no sirve para menores de 1250. Si lo coloco a través del catéter delgado, pues el paciente necesita sedación y el bebecito debería ser un poquito maduro para que tenga un esfuerzo respiratorio propio. Y si lo coloco a través de micronebulización, pues no hay dispositivos aprobados para la micronebulización. Y les cuento, sale más caro el collar que el perro. Rápidamente, surfactantes naturales, ¿qué impacto tienen en la morbimortalidad? Esa es una buena publicación de Gupta y Sankar del 2016. Eficacia y seguridad de los surfactantes, de terapia con surfactante, en dificultad respiratoria del recién nacido en países de bajos a medianos recursos. Es una revisión sistemática, significa que nos pega a nosotros. ¿Qué encontraron? Quiero que vean aquí el OR, está por debajo de 1, y el rombo está al lado izquierdo. Significa que hay menor mortalidad utilizando surfactante en los países de bajos a medianos ingresos. Y hay menos escapes aéreos, miren, el rombo está al lado izquierdo, los OR están por debajo de 1, menos escapes aéreos en los países que usan de bajos a medianos recursos que utilizan el surfactante. Significa que el surfactante en sí es un muy buen producto. Tú tienes en esos países de medianos y bajos recursos esta opción, esta bandeja de opción. Tienes este surfactante, tienes este, tienes este, tienes este. Podrías escoger cualquiera. Bueno, hay gente que hace metaanálisis y hace estudios para mirar cuál podrías escoger. Esta es una publicación de Pediatrics vieja, del 2011, trajo 6 artículos comparando 2 surfactantes, el surfactante bovino y el surfactante porcino. El porcino es Curusur y el bovino en este artículo, en esta metaanálisis es Survant. ¿Qué encontró? Quiero que lean las conclusiones. Existe una significante reducción en muerte y en la necesidad de redosificación con altas dosis de Curusur comparado con Survant. ¿Por qué hay disminución? Debe ser que los OR están por debajo de 1. Bueno, aquí están muerte y redosificación. Si se dan cuenta, los OR eventualmente están por debajo de 1. Aparte, encontraron que la duración de la ventilación mecánica, de la oxigenoterapia y la estancia hospitalaria eran negativas. Significa que se veían beneficiadas con el primer surfactante. ¿Cuál es el problema de este metaanálisis? Son solamente 6 estudios, son 660 niños, ¿sí? Y pues por ningún lado vi otras variables. Entonces, mucha gente no le creyó, a pesar de ser una muy buena publicación de Pediatrics.
Después de eso sale otra publicación en Cochrane 2015, y encontró lo siguiente. Diferente a lo que dicen la mayoría de surfactantes de Cochrane, este dijo otra cosa. Dice, existe un significante incremento en el riesgo de mortalidad antes del egreso, muerte o necesidad de oxígeno a la semana 36, ductus que requiere tratamiento y recibir más de una dosis. Un incremento de estas variables en niños tratados con el bovino comparados con el porcino. Y estas diferencias fueron limitadas cuando utilizabas el porcino a altas dosis. Te recuerde que aquí también combina, aquí también compara Survanta y Curusur. Pues aquí está la traducción en españolito. ¿Y por qué incrementaba? Porque vieron que en los 9 estudios, ¿se acuerdan que antes era solo 6? Este ya tiene 9. Con 901 niños, ¿qué le pasa a la muerte? Los OR están por encima de 1. El número necesario a tratar está alto. La heterogeneidad es negativa, para los que les gustan los daticos. Y la calidad de la evidencia es moderada. Para muerte o necesidad de oxígeno a la semana 36 también se incrementaba. Número necesario de dañar y baja heterogeneidad. Para recibir más de una dosis surfactante, por encima de 1, número necesario a dañar de 4 y una heterogeneidad la cual no fue estadísticamente significativa. Y para ductus que requiere tratamiento, ORs por encima de 1, número necesario a dañar alto, 7, y una heterogeneidad baja. Entonces, estas morbilidades se incrementaban utilizando el surfactante bovino. Pero si no colocabas dosis altas, ¿qué le pasa a los pacientes? ORs por encima de 1. Hay mayor mortalidad antes del egreso. Mire, la heterogeneidad sigue estando baja. Y si no colocas dosis altas, ORs por encima de 1 para muerte o necesidad de oxígeno a la semana 36. Dirán, doctor, pero esa es una interpretación suya. No, vayan al artículo directamente y ahí encuentran que dice textualmente, existe una alta mortalidad antes del egreso en el surfactante bovino, Veracta, comparado con los que reciben más de 100 miligramos del porcino. Y aquí está la heterogeneidad. Y lo mismo pasa para necesidad de oxígeno a la semana 36 y mortalidad. Ahora, ¿qué dice también el artículo? Porque, bueno, da unos datos como chéveres. Dice pilas. La diferencia en el riesgo de mortalidad antes del egreso toca tener precaución en la interpretación de este resultado, dado que puede haber una imprecisión en los análisis dado a la pequeña población de estudios. Solo eran 9 estudios con 901 pacientes. Lo dice Cochrane en su misma publicación. Lo dice chiquito, pero también lo dice. Hay que leer la letra menuda. Entonces, pues necesitamos un metaanálisis que sea más grande. Bueno, en el 2019, Ascario Tridente, el doctor Martino y el doctor Di Luca sacan un metaanálisis comparando los surfactantes bovinos y los porcinos. En eso se encuentran 14 estudios con 1.491 niños. ¿Qué encontraron? Encontraron que 200 miligramos por kilo de poractan alfa, que es el porcino, que es Curusur, está asociado con baja muerte o displasia broncopulmonar, baja displasia broncopulmonar, bajo número de retratamiento, bajo número de escapes aéreos y limítrofemente baja hemorragia pulmonar. La conclusión de ellos es que 200 miligramos por kilo de Curusur está asociado a mejores resultados respiratorios comparados con los surfactantes bovinos cuando lo colocas a la dosis que dice el fabricante. Significa 100 para el porcino, para el bovino, a la mayoría, y 200 dosis inicial del porcino. Doctor, y quiero ver la tabla de dibujitos, de colores. Bueno, aquí están los colores. Dirá, wow, doctor, aquí hay hartos sesgos. Sí, claro. Cuando ves la tabla de colores, después tienes que ver otras gráficas que explican la tabla de colores. No puedes ver solo el colorcito. Entonces, aquí está la tabla de gráfica de embudo. La gráfica de embudo, si tienes un embudo simétrico, significa que no hay sesgos de publicación. Significa que se metieron los artículos que se tenía que meter. Y la otra que se le hace un análisis a la gráfica de embudo es la prueba de Egger. Si tú ves que esta línea es una recta de regresión, esta línea origina de la Y, que es esta, y se acerca al 0, pues también está a favor de que no hay sesgos de publicación. Hay datos para que aprendamos epidemiología. Entonces, basándose en esto, pues aquí quiero mostrarle las tablas Forest Plot. Aquí están los OR y está el rombo hacia el lado izquierdo para displasia broncopulmonar muerte, displasia broncopulmonar, mire, por debajo de 1, para redosificación por debajo de 1, para escapes aéreos por debajo de 1 y para hemorragia pulmonar limítrofemente aquí por debajo de 1. Ese es un buen metaanálisis. Después, en la misma publicación que es Respiratory Research, la doctora Silvia Folio y el doctor Di Luca hacen otra publicación de metaanálisis. Aquí lo que hacen es comparar el porcino
con los bovinos, pero solamente en ductus. ¿Qué encontraron? Aquí quiero que vean el rombo. Está al lado izquierdo, los OR están por debajo del 1. Conclusión de ellos, en este segundo metaanálisis, aunque es de la misma revista, si se da cuenta, miren, me devuelvo, en la misma revista, pero los autores son diferentes, pues solamente hay uno en común, que es Diluca. Encontraron que el surfactante porcino está asociado a baja incidencia de ductus más que los surfactantes bovinos. Este también tiene 1.491 pacientes. Ok, entonces la acotación pequeña en letra chiquita de que pilas con 900 un niño, pues ya tenemos 1.491. Ahí toca mirar quién le saca el pero a esos dos nuevos metaanálisis. Recomendaciones para el 2020-2022. Mire, esta recomendación es del año pasado. Es la guía de reemplazo de surfactante en neonatos y es la posición de Canadá. Dice, evidencia emergente sugiere que el surfactante porcino, especialmente a altas dosis, puede ser superior al bovino en mejorar la dificultad respiratoria y reducir mortalidad o displasia oncopulmonar. Evidencia 1A. No lo digo yo, lo dicen los canadienses del año pasado. Y esta publicación de JAMA Pediatrics, en la cual hacen qué intervenciones previenen displasia oncopulmonar y hacen una revisión sistemática y un metaanálisis. Y la revisión se hace tipo umbrella. Es una forma de hacerlo. ¿Qué encontraron? Con calidad de la evidencia moderada, se sugiere que el uso del surfactante porcino, entre otras cosas, es benéfico para disminuir el riesgo de displasia oncopulmonar o muerte a la semana 36. ¿Alguien se sorprenderá? Entonces, vuelvo a la primera. Estos son los surfactantes que hay en el mercado. Alguien dirá, yo escojo tal, pero mi pregunta, ¿qué sucede si todos tuvieran el mismo precio? ¿Habría alguna diferencia en escogencia o no habría diferencia? Ok. ¿Qué dicen guías y consensos? ¿Se acuerdan que les mostré que hay como 3 guías del 2021? Entonces, empecemos con la del 16. Esta es la del Barcelona, de los españoles. Los españoles dicen que utilizar una dosis de 100 o 200 miligramos de acuerdo al tipo de surfactante. Es como una recomendación muy parecida a la guía colombiana. Pero ellos hacen acotaciones. Curusur a 200 miligramos es mejor que 100 miligramos de Curusur o 100 miligramos de Survanta. Y dicen que la dosis utilizada de 200 miligramos y la presencia de membrana alina complicada influirían en disminuir el retratamiento. Los mexicanos, para el 2015, en el protocolo del Instituto Nacional de Perinatología, dice que hay una rápida mejoría en la oxigenación a favor de Curusur. Y ellos dicen que una dosis inicial de Curusur a 200 es mejor que 100 de Curusur o 100 de Survanta para el mismo tratamiento de membrana alina moderado a severo. ¿Qué dicen otras guías? Esta es la guía europea. 200 miligramos es mejor que 100 o que 100 de Survanta. ¿Qué dice el Reino Unido? El consenso nacional. Dice, para terapia rescate, utiliza Curusur a 200 miligramos. Reduce la mortalidad y la necesidad de dosificación comparado con otros surfactantes. ¿Qué dice la peruana? La peruana está para publicar, ya está desde el 2018, pero está para publicar este año. De poder escoger entre ambos surfactantes, elija el surfactante de origen porcino. En menores de 32 semanas, en Perú se recomienda la administración de la primera dosis de 200 miligramos del surfactante porcino. Es la guía colombiana 2013 que se recomienda cualquiera de los dos surfactantes, aunque hay una acotación. Se recomienda una revisión en un tiempo no mayor de 3 años o antes, por la posibilidad de que se encuentre disponible nueva evidencia que responda a la pregunta de cuál surfactante colocar. Recuerden que esto es 2013, significa que tuvimos que haber actualizado la guía en el 2016. Ya vamos en el 2022 y no se va a actualizar. Y está lo del 2021 de los mexicanos. Dice, con base en la mejor evidencia y en las preparaciones disponibles en nuestro país, se recomienda que la primera dosis surfactante sea primera opción, poractan alfa a 200 miligramos, segunda opción, poractan alfa a 100 miligramos. Recomendación fuerte. Ahí lo pasé rápido, ahí lo dejé pensando. Última, dentro de las preguntas, surfactante para otras patologías que no son membrana alina, lo que llamamos off-label. ¿Se acuerda que había una indicación de off-label? Ok. Entonces, ¿qué dice, por ejemplo, consensos europeos? Dice, se puede utilizar surfactante en hemorragia pulmonar. Los europeos dicen que es para mejorar la oxigenación. El grado de recomendación en C con un nivel de evidencia 4. Significa que es recomendación de expertos. Y esta revisión sistemática de este año de febrero encontró que dar surfactante en hemorragia pulmonar en neonatos mejora la oxigenación, el índice de oxigenación y previene la recurrencia de nuevas hemorragias pulmonares. ¡Wow! Entonces, mejora oxigenación y previene nuevas hemorragias.
¿Qué pasa para neumonía congénita? Neumonía temprana. Puedes utilizar en niño que hace dificultad respiratoria complicada con una neumonía congénita o una neumonía temprana. Recomendación C, nivel de evidencia 4. Significa que sigue siendo evidencia de los expertos. ¿Y qué pasa en broncoaspiración de meconio severo? Con nivel de evidencia 1A y recomendación A, se debería utilizar para disminuir el riesgo del uso de ECMO. ¡Wow! Significa que este sí tiene una gran evidencia. Y ustedes leen este metaanálisis que apareció en el 2020 y evidentemente tiene la misma conclusión. ¿En Colombia qué pasa? Bueno, en Colombia la guía práctica clínica dice lo siguiente. Se recomienda reservar la aplicación de surfactante exógeno para los casos de broncoaspiración de meconio con compromiso pulmonar homogéneo y con falla respiratoria refractaria al tratamiento convencional. Cuando algunos de mis residentes leen esto, dice, doctor, no entendí. ¿Qué es compromiso pulmonar homogéneo? Bueno, significa que los rayos X tengan vidrio esmerilado en los 4 cuadrantes. ¿Y qué es falla respiratoria refractaria al tratamiento convencional? Pues si el tratamiento convencional es ventilación mecánica convencional, sería falla a la ventilación mecánica convencional. Toca traducirles. Entonces podemos coger las indicaciones de otros. ¿Qué dicen los canadienses? Broncoaspiración de meconio con más del 50%, colócale surfactante. Recomendación A. ¿Se dan cuenta que todos son A? ¿Qué dicen los ecuatorianos? Broncoaspiración meconio severo, con FIOS por encima del 50 y presión media por encima de 10 a 12 y con un índice de oxigenación por encima de 20. Entonces, cualquiera puede escoger cualquiera de las indicaciones. ¿Qué pasa en neumonía? La guía colombiana, en recién nacidos con neumonía que presenten falla respiratoria se recomienda el uso de surfactante solo en casos donde haya evidencia clínica y radiológica de consumo de surfactante, no como manejo de rutina a todas las neumonías. Entonces, tiene que haber evidencia radiológica, significa virus venilado en los 4 cuadrantes, y evidencia clínica. Y si quieres algo más específico, te vas con la guía canadiense en la cual dice que le pones surfactante al niño con neumonía que tiene índice de oxigenación por encima de 15. En hemorragia pulmonar, ya habíamos dicho que tiene evidencia C, y los anales españoles de pediatría, la Asociación Española de Pediatría, dentro de las indicaciones off-label de surfactante está broncoaspiración de meconio, hemorragia pulmonar y neumonía sepsis. Y para el colmo, pues está la publicación del doctor Polín de Pediatría del 2014, que es reemplazo de terapia con surfactante en recién nacidos pretérmino y a término. ¿Se dan cuenta? A término, que debería solamente ser el 1.1%. ¿Cuáles serán las indicaciones? Broncoaspiración de meconio, neumonía y hemorragia pulmonar. Doctor, perfecto, me llamó la atención esto de broncoaspiración de meconio porque es el que tiene mejor evidencia, ¿se dan cuenta? Es A. Ok. Entonces alguien me preguntaba, doctor, ¿cómo lo coloco? ¿En bolo o en lavado? A muchos les fascina el lavado, porque el lavado nos fascina, porque el lavado teóricamente tú lavas, ¿sí? Entonces, tengo dos metaanálisis, ¿sí? Este del 2013 y este del 2020, agosto del 2020, en el cual comparan lavado versus bolo. ¿Qué encontraron? Que con lavado había menos días de ventilación mecánica y con lavado había menos neumotórax. Miren, ORs por debajo de 1. Entonces, los índices de oxigenación en ventilación mecánica y el neumotórax se ven reducidos cuando utilizas el lavado. Esto acortaría los días de oxígeno y los días de terapia intrahospitalaria. Sí que se incrementen riesgos o complicaciones. Uno pensaría que el lavado le produce más neumotórax. Antes protege en un 54% para neumotórax. Y la otra pregunta, ¿qué es lavado? Entonces tú coges la dosis de surfactante y la disuelves en 10 a 60 cc por kilo del diluente, que es solución salina. Si utilizas volúmenes por encima de 30 cc por kilo, tienes que repartirlos en alicuotas de a 15 cc por kilo máximo. Entonces, tenemos esta publicación de Kaiser, donde muestra los grados de recomendación para otras patologías off-label para el surfactante. Entonces, tenemos evidencia que para broncoaspiración de meconio es 1A, grado A, perfecto. Para hemorragia pulmonar es C. Para neumonía por estreptococo, el grupo de temprana es C. Pero si se dan cuenta que para edema pulmonar no sirve, para hernia diafragmática, oligoamnios, hipoplasia pulmonar, clamidia, virus sincitial respiratorio, aspiración de sangre, líquido amniótico, vermis, aspiración de leche o para neumonía biliar, no hay evidencia. Es D, solamente sería basado en expertos y no hay revisiones que lo avalen. Ahí está la evidencia. Y vamos terminando.
varios surfactantes, cositas varias, datos cocteleros que llamamos, con evidencia. ¿Se acuerdan que el artículo de epidemiología mostraba que era más frecuente la membrana halina en niños? Bueno, les tengo la publicación del 2017, en el cual está la composición del surfactante en niños y en niñas muy prematuros. Y varía. Aquí está la concentración de fosfatidilinositol, que es un poquito mayor en los varones. Y aquí está la concentración del más importante, fosfatidilcolina. Es mayor en las niñas. Aquí las niñas es blanco. Conclusión. Los fosfolípidos, la composición de fosfolípidos en el surfactante pulmonar es diferente entre los varones y las mujeres pretérmino. Y los varones tenemos menos fosfatidilcolina, que es la molécula más importante. Por eso se presenta en el 58% en esa casuística de más de 9.000 niños. Esto, ¿se acuerdan que alguna vez lo hablábamos? Coloca surfactante y al mismo surfactante le adicionas budesonida, perdón el nombre comercial, Pulmicor, por ejemplo. Le colocas 0.25 miligramos o un cc por kilo. Lo diluyes con el surfactante. Hay dos publicaciones, ambas de JET, con la cual se hizo un metaanálisis en 2017. Y había una reducción en displasia broncopulmonar y displasia broncopulmonar a muerte. Entonces uno dice, bueno, solamente son dos publicaciones. Salió una revisión más el año pasado, ¿sí? Y dice que definitivamente disminuía, pero se necesitan más estudios, grandes estudios, porque esto era muy pequeño, para dar una recomendación estándar. Alguien me preguntaba, doctor, ¿y qué hace la budesonida con el surfactante? Uno dice, bueno, desinflama, ¿pero qué desinflama? No hay evidencia de desinflamación. Esta publicación del 21 demostró que cuando colocas surfactante con budesonida, lo que hace la budesonida es una distribución más uniforme y homogénea en los dos pulmones. Esa es la función real. Aquí vamos a poner un clavo en las cosas. Doctor, es que vamos a colocar surfactante al recién nacido pretérmino tardío o al recién nacido a término, que entre comillas hace una membrana halina, porque hay prematuros tardíos que hacen membrana halina, realmente sería algún consumo, y hay a términos que hacen realmente un consumo, que no se llamaría enfermedad por déficit surfactante. Bueno, quiero mostrarles dos cohortes. Esta cohorte del 2020 es de 55.000 niños de una base de datos de Pediatrics Medical Group. Y son niños que recibieron surfactante y que tenían más de 2 kilos. Mediante regresión logística encontraron que tener más de 2 kilos con una membrana halina, entre comillas, y haber recibido surfactante, mira lo que le hace a la mortalidad. No la cambia. Mira lo que le hace a la hemorragia pulmonar, no la cambia. Mira lo que le hace a la displasia broncopulmonar, no la cambia. Pero sin que incrementa el surfactante en los recién nacidos mayores de 2 kilos. Incrementa el neumotórax 1.1 vez. Eso es para una cohorte retrospectiva del 2020. Ahora quiero mostrarles esta, que es un metaanálisis de 2021, octubre, hace poquito. El metaanálisis no es muy bueno porque lo dice al principio. Tomaron 7.970 títulos y abstract. De eso lograron extraer 17 estudios, pero los 16 eran observacionales. Paila, ahí ya pierde poder esta vaina. Y solo era un estudio randomizado bien hecho. ¿Se dan cuenta que los OR pasan por uno? Paila. Entonces, conclusión de este metaanálisis, de este nombre innombrable, aunque es Ramasawi, encontró que la terapia con surfactante podría tener algún beneficio, pero la evidencia es muy baja. Se necesitan futuros estudios. Wow, entonces me van a matar, doctor. Entonces, ¿qué hago con el niño que tiene prematuro tardío a término que hizo un consumo? Bueno, si justifica la colocación del surfactante, pero le va a dar más neumotórax y no va a mejorar ni mortalidad, ni hemorragia, ni displasia broncopulmonar. ¿Quién nos ha encontrado con esas atelectasias persistentes? Ahorita yo tengo un pelado así, persistentes, atelectasia lóbulo superior derecho, persistente. Imagínate que hay una publicación de Mohammad en el cual colocan, instilan surfactante a través de ¿qué? A través de un broncoscopio ultra delgado. Entonces, aquí estaba la atelectasia persistente, instilan ahí a través del broncoscopio surfactante y esa vaina abre. No es para que lo hagan, sino para que vean que las cosas siguen avanzando. Porque manejar una atelectasia persistente, eso es súper complicado. La otra, el efecto del surfactante varía de acuerdo a la altitud en la ciudad donde nació el bebecito. ¡Wow! Bueno, es una muy buena publicación china, debería ser como raro, hace 2 mesecitos, en el cual compararon regiones del mundo
donde la altitud era high, eso es entre menos de 3.500 metros sobre el nivel del mar, con otras áreas del mundo donde estaban ultra high, significa más de 3.500 metros sobre el nivel del mar. Por ejemplo, aquí estaría Himalaya, aquí estaría La Paz, Bolivia, etcétera, Sucre, y aquí estaríamos en high, estaríamos Colombia. Encontraron que los de alta, más de 3.500, utilizando el surfactante, quitando todos los factores confusores, hay mayor mortalidad. No es que el surfactante los mate, sino que por el factor confusor de la altitud hay mayor mortalidad y hay menor número de niños que se van para la casa. Y aquí lo dice, la terapia con surfactante juega un prominente rol en curar a los niños con membrana hialina. Sin embargo, es mejor los efectos en altitudes, entre comillas, de 3.500, ¿sí? Y altitudes muy altas, regiones con altitudes muy altas, disminuyen, decrecen la eficacia del surfactante. Y a medida que va aumentando la altitud, el surfactante va decreciendo en eficacia. Doctor, divina su charla, pero no le puse nada de atención. Pero yo quiero tratarlas a las membranas hialinas. Perfecto, y te ganaste el baloto. Entonces, lo que tienes que hacer es comprarte un tomógrafo de impensiometría eléctrica. Con este tomógrafo lo que haces es que detectar a través de tomografía la alta resistencia y las bajas compliance de los pulmoncitos. Entonces aquí está en rojo. Esto rojo me dice que hay alta resistencia y baja compliance. Significa que tengo una membrana hialina en el pulmón del lado derecho y es grande. Y en el pulmón del lado izquierdo también tengo una membrana hialina. Esto es presurfactante. Le colocamos surfactante y le volvemos a tomar una tomografía de impensiometría eléctrica. Y te das cuenta que la membrana hialina desapareció del surfactante, desapareció en el lado derecho y quedó con membrana hialina del pulmón izquierdo. Aquí nos dimos nos damos dos cosas de cuenta. Que esta vaina es muy costosa, primero que todo, que tenemos que irradiar al bebé y que este surfactante lo más seguro es que lo haya colocado un residente, porque se fue selectivo para el pulmón derecho. Muchas gracias.